noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Esta noche vamos a continuar con las comedias alocadas de uno de esos geniales directores de los años 60, de los años 50 y de los años 70, que fue nada más y nada menos que el enigmático Russ Meyer, uno de los directores más peculiares de la historia del cine, que aquí en el canal ya tenéis comentadas dos películas, una de sus películas clave, que es Super Vixens, y otra de las películas que rodó para el cine de los grandes estudios, para la 20th Century Fox, que fue El Valle de los Placeres. Y tenéis una introducción, una pequeña introducción, bueno, no es tan pequeña, dura casi una hora, a lo que es el cine o el estilo de cine que consagró Russ Meyer en los años 60 y en los años 70. Esta noche os voy a comentar lo que es para mí la película culmen, o una de las películas culmen de su filmografía, y seguramente la película más sublime en lo que a nivel de creatividad se refiere, ya que todos los calificativos que podamos poner a la película que os voy a comentar esta noche se quedan cortos en comparación con el espectáculo de comedia y de carcajadas que Russ Meyer nos tenía en 1976. Esta noche os voy a comentar Megavixens, llamadas en Estados Unidos Russ Meyer's Up, porque es una película, como aquí realmente lo pone, una auténtica locura. Y es que no os podéis imaginar el nivel de comedia que tenemos en esta película. La verdad es que se puede considerar Up como la auténtica, ya no obra maestra, que yo creo que sobrepasa el término de obra maestra de la comedia, porque es una película que en realidad está mal rodada, mal interpretada, pero magníficamente montada. Pero está mal rodada y mal interpretada de una manera intencionada, porque Russ Meyer evidentemente era un director que sabía montar las películas, filmarlas, interpretarlas, sus actores, utilizando además una serie de actores y de actrices que no eran para nada profesionales, muchos de ellos eran amateur, o eran, por ejemplo, como ya os lo dije en otras películas de esa sección, en El Valle de los Placeres y en Super Vixens, eran películas, mejor dicho, eran actrices, hasta cierto punto, es decir, entre comillas, eran actrices, que muchas de ellas eran modelos del Playboy, eran chicas que escogía él en clubs de striptease, en bares de carreteras que él conocía, y que para nada eran estrellas profesionales, pero que Russ Meyer les ofrecía un papel en sus películas debido a su rotundo físico y sinceramente porque iban a realizar una película de un carácter muy fuerte con respecto a las mujeres se refieren. Como ya dije en mis anteriores vídeos dedicados a Russ Meyer y sobre todo en el principio, en el de la introducción, os dije que el mundo de Russ Meyer es como una especie de universo paralelo al nuestro. O sea, no tiene absolutamente nada que ver en lo que se refiere al mundo que conocemos. Es decir, sus comedias son películas que se desarrollan en una especie de realidad alternativa a la nuestra, y no os estoy hablando para nada de cine de fantasía o de ciencia ficción, sino que es una especie de cine con toques fantásticos, no de efectos especiales, ni mucho menos, pero con toques fantásticos porque los hombres y las mujeres se comportan de una manera totalmente distinta a lo que se comportan en el mundo real. Las mujeres de las películas de Russ Meyer son mujeres de un físico muy rotundo, de un gran carácter, muy dominantes frente al hombre y con unos instintos sexuales y salvajes realmente brutales. Y el hombre es todo lo contrario. Los hombres son apocados, los hombres son poca cosa, son unos auténticos peleles en manos de las mujeres. Las películas de Russ Meyer seguramente les encantarían a las mujeres de los movimientos feministas, porque son realmente, y no lo digo de broma, porque son mujeres realmente dominantes dentro de un mundo en el que los hombres se comportan como auténticas marionetas en manos de las mujeres. Y la verdad es que Megavixens en eso no es para nada realmente una excepción. El argumento de Megavixens es lo más estrafalario que podéis conocer o que podáis ver en una pantalla de cine. Evidentemente estas películas no están ya en una pantalla de cine, ni lo volverán a estar, y voy mucho más lejos. Russ Meyer es un director, o era un director, falleció en el año 2004, era un director que hacía películas realmente únicas, completamente inimitables, y que muy pocos directores, o mejor dicho, solo un director, ha sido capaz de copiarle algunos rasgos, algunos trazos de su cine y plasmarlo en sus películas. Ese director no es ni más ni menos que Quentin Tarantino. Muchas de las películas de Quentin Tarantino, con esos diálogos afilados y tan sumamente rápidos que hay en toda la película de Tarantino, están copiados directamente de las películas de Russ Meyer. Una película, por ejemplo, tan tarantiniana como Faster Pussycat de Russ Meyer del año 65 podría pasar hoy en día perfectamente por una película de Quentin Tarantino. Eso sí, para todos aquellos que os guste Quentin Tarantino, sabed que su estilo no es original, ya que Quentin Tarantino tiene tres estilos.
copiando a Russ Meyer, copiando a las películas de Shawn Brothers, las hongkonesas, aquellas pseudochinas de artes marciales, y el cine italiano, sobre todo el de Sergio Leone. Pero centrándonos más en Megavixens, os diré que es una de las comedias, ya os digo, más alocadas de todo el repertorio, si no la más alocada de todo el repertorio de las películas de la filmografía de Russ Meyer. Dentro de su filmografía, que realmente no tenía una gran cantidad excesiva de películas, aquí en España solo salieron 8, solo se han editado 8 películas. 8 en DVD, que son las que os voy a comentar en este canal. Pero yo puedo considerar de que esas 8, Megavixens, aunque no sea la mejor, es, digamos, la culmen de la creatividad en lo que se refiere a situaciones rocambolescas, a situaciones surrealistas y a comedia disparatada. La mejor película para mí es Faster Pussycat Kill Kill del año 65, que comentaré próximamente aquí en el canal, pero que no tiene nada que ver ya con el género de la comedia. Pero en lo que a comedia se refiere, Megavixens es el culmen, por así decirlo, la cima de la comedia de Russ Meyer y de su gran creatividad. Esta película tuvo como guionista no solo a Russ Meyer, porque él era realmente el encargado de realizar los guiones de sus películas, sino también tuvo como guionista a uno de los críticos más importantes, si no, por así decirlo, el más importante de los últimos tiempos en Estados Unidos, que es Roger Ebert, que falleció hace escasos, muy poquitos años. Él colaboró en una serie de películas como guionista con Russ Meyer. Una fue El Valle de los Placeres, que tenéis aquí comentada en el canal, pero otra fue Megavixens. Con Megavixens, Russ Meyer y Roger Ebert lo dieron absolutamente todo. Es decir, parece que escribieron una concatenación de situaciones completamente disparatadas y rocambolescas y las filmaron con una planificación rapidísima, con unos diálogos que dejan en auténticos pañales a los diálogos rápidos de Billy Wilder o de Howard Hawks. Y no digo en creatividad, que también lo es, sino en la rapidez con el que se van desarrollando los acontecimientos. Películas como por ejemplo 1, 2, 3 de Billy Wilder, que tiene un montaje muy acelerado y unos diálogos aceleradísimos, o películas como Luna Nueva de Howard Hawks, se quedan a la altura del betún en lo que a velocidad del montaje y diálogo se refiere si se la compara con Megavixens. La película Megavixens, además de tener otro de los puntos fuertes que Russ Meyer, que es el montaje acelerado, la verdad es que es una concatenación de escenas cómicas a cual más descacharrante. El argumento, ojo, que os lo voy a comentar, a ver si sois capaces de descifrarlo, porque abandonad toda esperanza de buscarle, digamos, un razonamiento, es disparatado a más no poder. Atención. En la película, uno de los primeros fotogramas, que es que no se debe de tomar todo esto como una película seria, sino como una comedia. Es otro de los puntos fuertes que tiene Russ Meyer, que ya te antepone la comedia para que sepas que lo que vas a ver no está para nada llevado en serio. Entonces nos situamos en una especie de castillo en ninguna parte, que está habitado por un personaje claramente muy parecido a Adolf Hitler, que se llama Adolf Schwarz. Adolf Schwarz, con un bigotillo aquí, con el pelo hacia un lado, pero ya un poco envejecido. Pero que este hombre pues se dedica en su tiempo libre, además de leer el periódico en la ducha o en la bañera, se dedica precisamente a una serie de relaciones sadomasoquistas de lo más bestiales, con una serie de mujeres despampanantes, de curvas increíbles, pero que precisamente él es la víctima. Y a medida que lo van azotando y lo van apaleando, porque Russ Meyer, eso es otra de las claves que tiene, es que al participar en la Segunda Guerra Mundial cogió un odio exacerbado a todo lo que a los nazis se refiere. Pues en esta película, en toda la primera parte, que es prácticamente como un gran prólogo a toda la locura que viene de posteriormente, se dedica a darle palos y a humillar a la figura de Adolf Hitler, poniéndolo en un actor, por así decirlo, que de actor no tiene nada, evidentemente, el actor que lo interpreta a Adolf Schwarz, que lo que hacen es apalearle y azotarle a este clon de Adolf Hitler y humillarle de una manera de lo más sadomasoquista que podáis imaginar. Con relaciones incestuosas, con varas, o sea, toda la parafernalia de sadomasoquismo que os podáis imaginar, todas van a parar al pobrecito de Adolf Schwarz. Además, Adolf Schwarz pues tiene la manía precisamente de que le estén golpeando con todo tipo de arneses sadomasoquistas. Si habéis, no sé si leído o visto las películas de 50 sombras de Grey, abandonad toda esperanza de que esto
de que esto esté a su mismo nivel. Está mucho más su nivel, pero evidentemente en nivel de comedia. O sea, 50 sombras de Grey, que vamos, yo no he visto, vi la primera película, la malví porque era malísima. Y por supuesto no he leído ninguna de las novelas, evidentemente. Pero viendo la primera película en la que este señor, por lo visto, este especie como de ricachón, lo que hace es contratar a una mujer para poder violarla prácticamente cuando a él le dé la gana o algo así parecido, lo que yo pude deducir. O sea, eso es un juego de niños, en comparación con el prólogo que tiene esta película, que prácticamente se puede decir que roza la calificación X, pero ahí está Russ Meyer precisamente como director, para que todo ello sea de un alto contenido erótico y a la vez cómico, evidentemente, porque el cine de Russ Meyer no está enfocado al erotismo, sino a la comedia, pero que muy inteligentemente lo hace para menospreciar al nazismo y para menospreciar a una figura como es Adolf Hitler, en esa especie de monicoque, de monigote o de macaco, que están azotando una serie de mujeres completamente desnudas en su castillo, realizándole todo tipo de relaciones sadomasoquistas a este hombre para, evidentemente, humillar la figura de Adolf Hitler y humillar todo lo que él representaba. Y este hombre, pues bueno, pues después de todas esas relaciones sadomasoquistas, se mete directamente en una bañera a leer el periódico tan tranquilo y en su castillo se mete, por así decirlo, un personaje que suelta una piraña, agarraos, una piraña en la bañera de Adolf Hitler, bueno, Adolf Schwarz, como se dice en la película. Entonces, evidentemente, este personaje fallece por completo, comido por la piraña, con el periódico así en la bañera, con el periódico así directamente puesto y prácticamente no queda nada de él. Y después de esto os podéis decir, bueno, ¿de qué va esta película? O sea, ¿qué demonio nos está hablando esta película? Y de repente se nos presenta una de las chicas Meyer por antonomasia, que es precisamente la mexicana Kitten Natividad, que fue una actriz, por así decirlo, que Russ Meyer la encontró o la conoció en uno de sus periplos por los locales de stripper de Estados Unidos, en la que estaba trabajando Kitten Natividad precisamente, ofreciéndole el papel de Mega Vixens, y ella aparece en la pantalla, como su madre la trajo al mundo, diciendo que ella es el coro griego. El coro, ¿qué es eso del coro griego? Porque claro, por coro entenderemos un grupo de personas que canta, hombres y mujeres, que cantan en una iglesia, para una orquesta filarmónica, o para lo que pueda ser, para un conjunto musical, para un solista, o sea, lo que es un coro de cantantes. Pero aquí el coro es una persona, y es el coro griego, y es Kitten Natividad en toda su natural existencia, por así decirlo, en toda su natural existencia, como su madre la trajo al mundo, pero con unas botas de cuero prácticamente por encima de las rodillas, y en el que ella va a salir varias veces a lo largo de la película, interrumpiendo lo que es el montaje y el desarrollo de la misma, rompiendo muchas veces el ritmo narrativo, pero que en realidad está hecho así intencionadamente, no es que sea un fallo de la película, hecho intencionadamente, contando que, o invitando al espectador de quién ha sido la persona que ha podido matar a Adolf Schwarz. Es decir, que en la película se nos presenta como un film detectivesco, pero en clave cómico, evidentemente. Entonces, la acción cambia por completo. Y de repente nos internamos en un bosque canadiense. En un bosque canadiense que no tiene nada que ver con los desiertos de Super Vixens. Es completamente todo lo contrario. Si en Super Vixens veíamos a las mujeres de Russ Meyer prácticamente en lo que es el desierto de Utah, donde se filmó la película, y es como una gigantesca road movie, aquí Russ Meyer ha cambiado el escenario, en vez de un desierto, a un frondoso bosque. Y vemos a una mujer muy voluptuosa, otra chica Meyer, llamada Raven Delacroix, que va corriendo por una carretera, por el borde de una carretera, única y exclusivamente, con un pantalón campana tremendo, muy de la época, estamos hablando de 1976, y con una camisa anudada, que deja ver un gigantesco y tremendo escote, y ella va corriendo por la carretera. Y de repente aparece un chico con una camioneta intentando ligar con ella, y le dice, venga, sube, que quiero conocerte, etcétera, etcétera, ¿dónde vas tú sola por aquí? Pero claro, el chico es tan insistente que ella, pues evidentemente, pues entra en la furgoneta con él, y pues intentando ligar con ella, pues lo que hace es parar la furgoneta en un claro del bosque y la obliga a bajar hasta un río y allí intenta abusar de ella. Todo en clave cómica, con unos planos pues muy rocambolescos como hace Russ Meyer.
Pero a todo esto les está espiando una especie de policía, que es uno de los protagonistas del film, el protagonista masculino del film, que es el actor Monty Bain, al que hemos visto últimamente en una serie de series aquí en televisión, en HBO, en Amazon Prime, en Netflix. Yo no los tengo, pero lo he leído, lo he visto, porque lo he localizado ya bastante mayor. Que interpreta a un policía de un pueblo cercano, pero que es realmente un personaje de dibujos animados. O sea, se comporta como un personaje de dibujos animados. Y ve cómo el intento de violación que tiene este chico a Raven Delacroix, lo que hace es asesinar al chico. Matarle. Y entonces policía baja y le dice a Raven Delacroix, dice, te he pillado. Has asesinado a esta persona. Para que no te lleve a la cárcel vas a tener que hacer todo lo que yo te diga. Y acompaña a Raven Delacroix, por así decirlo, a un pueblecito donde va a trabajar de camarera, pero también con una especie de bailecitos tipo stripper. Pero claro, este policía se va a aprovechar de ella pues en toda su opulencia. Es decir, va a acostarse con ella y va a hacer el amor con ella en el bosque, en lo alto de una montaña, en lo alto de un árbol, en el interior de su vivienda, en el tejado de su vivienda. En una serie de secuencias que están magníficamente planificadas, con unos planos en picado y en contrapicado, que dices, no he visto en mi vida, ni volveré a ver a un hombre y a una mujer haciendo el amor en una película de una manera tan sumamente loca, brutal, rocambolesca, y además estrafalaria, totalmente estrafalaria, porque hacen el amor a toda velocidad, en unas posiciones extrañísimas y raras, pero eso sí, en unos planos alucinantes, que dices, o sea, hay que, por parte de Russ Meyer, evidentemente, me explico, hay que tener muchísima imaginación para filmar escenas de sexo de ese calibre y además con toda esa imaginación, pero todas, repito, desde el punto de vista de la comedia. Entonces, en ese bar donde va a estar trabajando Raven Delacroix precisamente, va a tener tanto éxito, que lo que van a hacer los dueños precisamente va a ser abrir otro bar más grande, y en ese bar ella será, digamos, la protagonista, con una serie de bailecitos, de stripper, etcétera, y va a llevar a cabo una de las situaciones también más brutales y más cómicas de toda la película. Y es que uno de los leñadores de por allí de alrededor, que también parece un personaje salido de una película de dibujos animados, va a intentar propasarse con ella, y entonces saldrá Homer, que es si no he dicho el nombre, se llama Homer, como el de los Simpson. Se llama Homer el policía, interpretado por Monty Bain, el que va a intentar pelear con este leñador para intentar salvar a su amiga amante que había descubierto previamente, teniendo lugar una lucha de sierras mecánicas al estilo Matanza de Texas, donde cada uno se atravesará con la sierra mecánica, cogerán en hacha y se lo estrellarán a uno en el pecho, en otro en el otro en el costado, teniendo un final de lo que es de la película tan sumamente estrafalario que todos los personajes que intervienen en este mar de sangre que es el final de la película, ninguno de ellos muere, sino que desde un punto de vista surrealista seguirán viviendo y seguirán peleándose en los bosques detrás de Raven Delacroix. Pero a medida que va pasando toda la película, vamos teniendo pequeños cortes saliendo Kitten Natividad, que es la actriz que hace del coro griego, completamente desnuda, como su madre la trajo al mundo, diciéndonos, pues podrá ser este personaje el que mató a Dolensberg, y podrá ser este otro, y podrá ser este otro, y lo va justificando y además hablando en verso. O sea, lo gracioso es que va hablando en verso de una manera tan sumamente alocada que evidentemente no puedes dejar de reír y de tener carcajadas. Yo la primera vez que vi Megavixens, además que vi Super Vixens y luego vi Megavixens, las dos, prácticamente continuado, me levanté de la silla y me dije a mí mismo, o sea, Mario, no vas a volver a ver una película como esta en toda tu vida. O sea, ni en el cine, ni en la televisión, ni en ninguna parte. Porque las situaciones son tan alocadas y tan surrealistas que solo se les podría haber ocurrido a Russ Meyer, precisamente. ¿Os imagináis un policía vestido de... o sea, un policía canadiense con ese sombrero que tanto les caracteriza, haciendo el amor a una chica despampanante, de unas curvas increíbles, en lo alto de un árbol, en lo alto de un risco, de una montaña, en el bajo de un lago, a las orillas? O sea, de todas las posturas, de todas las maneras inimaginables, pero todo desde el punto de vista exagerado, tan sumamente exagerado que es cómico. Y luego ya no solo eso. ¿Os imagináis una pelea digna de la matanza de Texas? En lo que se refiere a hemoglobina, a sangre,
a vísceras, porque también eso está presente en Megavixens, entre un policía loco y un leñador loco que parecen dos personajes de dibujos animados. O sea, es que dices, después de los 100 gloriosos minutos de película que es Megavixens, dices, hostia, vamos a ver, ¿qué es lo que acabo de ver? O sea, como esto no lo voy a volver a ver en toda mi vida. O sea, es que es una obra maestra de la comedia surrealista y despampanante y disparatada. O sea, yo no sé si Federico Fellini, el director de La Dolce Vita y de Amacor, que también utilizaba unas mujeres muy voluptuosas en sus películas. Una de las cosas que más gracia me hace es que Federico Fellini, que por ejemplo utilizaba por ejemplo a Anita Ekberg en La Dolce Vita, que es una película que voy a comentar dentro de poco aquí en el canal, una de las pocas de Federico Fellini que yo creo que a mí me gusta, no, que merece un poco la pena comentar, porque no es de mis favoritos. Como la crítica dice que Federico Fellini era todo un maestro en la elaboración de esos planos donde sus mujeres se lucían. O sea, no conocían a Russ Meyer, donde aquí es realmente donde la mujer se luce auténticamente. Las mujeres son las protagonistas absolutas de las películas de Russ Meyer. Son mujeres que tienen una liberación sexual bestial. Son mujeres de un carácter dominante. Son mujeres en el que ningún hombre se le pone por encima. Porque siempre lo van a achicar a base de guantazos, a base de patadas, a base de desmembraciones, o a base, por así decirlo, de relaciones sexuales, porque es que es realmente apabullante el dominio que además Russ Meyer quiere que sus mujeres tengan en las películas. Después de ver esta película, la revisité otra vez desde el principio, porque es digna de mención en todas sus partes, porque tenemos comedia rocambolesca, imitando, o mejor dicho, humillando a un personaje histórico como es Adolf Hitler desde el punto de vista, evidentemente, de Russ Meyer. O sea, no es Adolf Hitler ni muchísimo menos un personaje ni digno de mi admiración ni nada, todo lo contrario. Pero la manera en que se ensaña Russ Meyer humillando a Adolf Hitler o Adolf Schwarz, para que, bueno, no haya pues ningún cargo de conciencia o de agitación de conciencias o de mensaje sociopolítico en la película, porque el personaje, repito, se llama Adolf Schwarz y no Adolf Hitler, aunque todos sabemos a quién representa. O sea, le da un tal grado de humillación que es absolutamente bochornoso. Pero sales de esa secuencia diciendo, caray, este tío ha cogido por banda a este personaje y ha dicho, ¿cuántas putadas puedo hacerle a Adolf Hitler para humillarle de una manera increíble? Pues precisamente en Megavixen se ve en la primera parte de la película, y perdonar el lenguaje que utilizo. Luego coge también a Kitten Natividad, que además en esta película tuvo realmente auténticas dificultades para muchas de las secuencias, ya que sube, por ejemplo, mejor dicho, ya que aparece andando por riscos de montañas, andando por troncos de árboles, en las copas de los árboles, y Kitten Natividad, además, en persona, la actriz, pues ella tiene el miedo a las alturas, que entonces le decía a Russ Meyer, dice, es que yo no puedo subir allí, es que tengo realmente vértigo, tengo miedo. Dice, no te preocupes. En las secuencias donde ella está subida, donde hace las secuencias del coro griego, tenía prácticamente a ambos lados una serie de escaleras y de andamios para que no se cayera. Y hay algunas secuencias donde solo vemos una parte de su cuerpo, pero el otro está completamente agarrado o completamente junto, casi pegado a una parte del árbol, de la roca o todo eso, para que ella no se cayese. Porque le daban tipos de ataques de pánico que muchas veces no podía ni recitar sus diálogos. Muchas veces Russ Meyer le tenía que decir, a ver, Kitten, ahora, acción, recita lo que tienes que decir. Y ella se atascaba. Entonces, tuvieron que ponerle una serie de arneses de seguridad, de andamios y de todo esto para que ella tuviese más seguridad en sí mismo. Y por más veces que Russ Meyer le decía, venga, sigue, continúa, di tu frase, adelante, adelante, que estás muy bien, ella se atascaba muchas veces y le entraron durante el rodaje de esta película diversos ataques de pánico a ella, lo que provocó una serie de encontronazos con el propio Russ Meyer hasta que llegaron a la conclusión de que deberían de tener unas medidas de seguridad un poco más exhaustivas o más importantes para que ella se sintiese segura. Aunque evidentemente cuando se realiza una película, Russ Meyer tenía la fama de ser bastante duro en la filmación de sus films. O sea, no era un director de estos que decía, venga, acción, hay que improvisar. No. Todo lo tenía muy cronometrado en sus películas. Por lo tanto, ninguno de sus personajes, ninguno de sus actores o actrices pudiesen tener ningún tipo de peligro. Aunque ya os digo que aquí en Natividad se la ve prácticamente
paseando por las ramas de los árboles, en las copas de los árboles. Claro que ella, con ese vértigo que tenía, no le era fácil todo ello. Pero aún así, la verdad es que Russmeyer y Kitten Natividad llegaron a un acuerdo para poder filmar las secuencias, pues prácticamente sin que con ningún incidente les ocurriese. Pero ya os digo, lo que es los enlaces o las partes donde aparece el coro griego, aparece, ya os digo, Kitten Natividad, como su madre la trajo al mundo prácticamente, en unas secuencias recitando una serie de monólogos todos en verso. Y diciendo, ¿quién será el asesino? ¿Quién será esto? ¿Quién hará lo otro? ¿Quién no sé qué? ¿Podrá haber sido esta persona la que podría haber matado a Adolf Schwarz y todo esto? Y todo ello pues va entrelazándose hasta que al final de la película salta la sorpresa, ya que, y esto es un spoiler de la película, pero la gracia que tiene es verlo. El asesino, o mejor dicho, la asesina de Adolf Schwarz es precisamente su hija, Eva Braun Jr. O sea, vamos a ver, históricamente Adolf Hitler no tuvo hijos con Eva Braun. Eva Braun era una de las personas que fue una de sus secretarias, que luego se enamoró de él, y que estuvo hasta sus últimos días, hasta que él se suicidó en aquel búnker en Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero que realmente no tuvieron descendencia. Pues aquí se saca de la manga como si hubieran tenido descendencia Russmeyer y hubiera dicho, bueno, pues ahora tu hija es Eva Braun Jr. Pero ¿quién es Eva Braun Jr. precisamente en la película? Pues en la película es la dueña del bar, que hace que Raven de la Cruz, precisamente la protagonista de la película, sea contratada. Y además es que esta chica, la que es la dueña del bar donde está trabajando, también tiene una serie de relaciones con una chica de color también un tanto llamativas y rocambolescas a lo largo de la película. La verdad es que todos los personajes de esta película están sexualmente muy liberados. No pueden hacer amor más veces, tener relaciones por todas partes, con todos los unos con los otros, pero ya os digo, en un guión que es completamente una auténtica locura, Los personajes de las películas de Russmeyer son así, es decir, todos están, por así decirlo, un poco locos y se desarrollan como en un cartoon, como en una película de los Looney Tunes, se desarrolla la película y el guión. Es decir, unos diálogos muy rápidos, unos montajes ágiles y dinámicos, ya os digo, todo de una manera rapidísima. Y también con una serie de apuntes, y mejor dicho, de apuntes cómicos muy surrealistas. Por ejemplo, podremos ver nuevamente, por ejemplo, a Uschi Digar, que era una de las amantes de Russmeyer en ese momento, como por ejemplo hace de telefonista en mitad de las vías de un tren. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en Super Vixens. Luego lo veríamos en la película que también se llama Sherry, Harry y Raquel, que también la comentaré aquí en el canal, también de Russmeyer. Haciendo de telefonista en mitad de las vías de un tren, una cabina telefónica en mitad de un bosque que no pinta absolutamente nada, y de repente que el teléfono suena y lo coge una chica allí completamente desnuda y dice ¿quién es? ¿Quién no sé qué? No. Es que es una película Mega Vixens, sinceramente, para ver. De todas las cosas que os puedo hablar de Mega Vixens, si os las digo aquí en el vídeo, no os podéis imaginar, o sea, no os podéis hacer ni una 10.000.000ésima parte de lo que supone verlo esto en película. Megavixen es una película completamente desternillante desde el primer hasta el último fotograma. Y sobre todo, por ejemplo, en lo que a comicidad se refiere, la escena final de la película, donde Raven de la Cruz, que ahora os hablaré un poquito de ella, y también su jefa, es decir, la persona que le contrata en el bar para que haga de camarera, las dos se enzarzan precisamente en una persecución a lo largo de uno de los bosques canadienses que es uno de los escenarios de la película de Mega Vixens. Se enzarzan en una carrera, las dos completamente desnudas, pero paseándose con hachas, con pistolas, con cuchillos, intentando matar a la una a la otra. Porque una es la hija de Adolf Schwarz, Eva Braun. Pero es que agárrate que hay curva. Es que Raven de la Cruz, la protagonista de esta película, que la tenéis en la miniatura, en la miniatura de esta película que he puesto precisamente aquí en el canal, es un agente secreto enviado por la CIA para descubrir el asesinato precisamente de Adolf Schwarz. Es decir, si habéis seguido el vídeo o habéis llegado realmente hasta aquí después de todo lo que os acabo de contar, diréis, tenemos un imitador de Hitler en un castillo, que le gustan las relaciones sadomasoquistas, que muere en una bañera con una piraña. Luego tenemos una mujer despampanante y desnuda, hablando en verso, subida a las copas de los árboles. Luego tenemos una mujer también despampanante, que tiene relaciones además con el sheriff de un pueblo.
que a su vez es un agente secreto, que hace de stripper, que intentan matarla, que un leñador y el policía se matan en un duelo sierras mecánicas, toda la escena gore, todo eso con mucha comedia, con mucho humor, con unas escenas de desnudos rocambolescos, con unos primeros planos de pechos, de piernas, de traseros, de pubis, Dices, Dios mío, esta película, dices, o sea, la planificación es todo un prodigio de imaginación rocambolesca, una auténtica locura. El guión de esta película lo escribió Roger Ebert, es decir, uno de los críticos especializados más importantes de Estados Unidos y el más importante en los últimos años. Pero lo gracioso de todo es que Roger Ebert, en unas de las declaraciones que él hizo a lo largo de su carrera como crítico, dijo que no le gustaban las películas de índole slasher o películas de terror o gore, por así decirlo. Pero es que en esta película mete secuencias que deja al gore de películas como, ¿qué diría yo?, como Hellraiser a la altura del betún. Sobre todo ese duelo con las sierras mecánicas, que tiene el sheriff Homer y además el leñador que se vuelve loco intentando tener relaciones con Raven de la Croix allí cuando hace el striptease en el bar aquel que abren en mitad del bosque. O sea, dices, Dios mío, esta película que lo mezcla absolutamente todo. Todo ello en 100 gloriosos minutos, en donde los cambios de plano, los cambios por así decirlo, los giros argumentales, todo está llevado al extremo a una velocidad impresionante. El cine de Michael Bay, que son planos consecutivos uno tras de otro, eso es una tontería, al lado de Megavixens. Porque en Megavixens, al igual que en muchas otras películas de Russ Meyer, va cambiándose de plano constantemente. La censura, que ya había caído bastante, ya bien metidos los años 70, solo dejaba tener una determinada cantidad de metraje o una escena de lo que son los desnudos femeninos. Entonces lo que hace, o desnudos femeninos, masculinos o de cualquier índole. Pero lo que hizo muy inteligente Russ Meyer para meter muchos desnudos en sus películas, precisamente, es que los planos de hombres o mujeres desnudos durasen prácticamente un segundo, segundo y medio, para luego intercalarlo con planos de gente vestida, por así decirlo, y luego otra vez planos de personas desnudas. De tal manera que prácticamente lo vemos a toda velocidad en la película, hay una gran cantidad de carne, por así decirlo, visible, pero esquivando a la crítica, mejor dicho, a la censura de un modo harto imaginativo. Pero ya os digo, todo lo que pueda yo contar de una película como Megavixens no es absolutamente nada en comparación con la experiencia que vais a vivir viéndola. Si Supervixens era una obra maestra de la comedia disparatada, Megavixens está un escalón por encima, porque es una auténtica locura llevada a cualquier extremo. Locura, por así decirlo, de las medidas desproporcionadas de todas las actrices de la película. Locura en lo que se refiere a los tintes cómicos y de humillación de personajes, como os digo, pero todo con situaciones rocambolescas y surrealistas en todo momento. Una auténtica locura también en lo que se refiere al argumento, ya que te mezcla el cine gore, la comedia, el cine erótico, por así decirlo, los nazis, aspectos de la Segunda Guerra Mundial, el sadomasoquismo, lo mezcla todo. Pero eso sí, esta película es la cumbre de la creatividad de Russ Meyer a todas luces. O sea, yo no he visto una película tan loca en toda mi vida. Es una obra maestra de la comedia loca. Y además esta película es una de las películas de Russ Meyer que la crítica tiene más aprecio, por así decirlo. Pero ya os digo todo por lo que son los planos de Russ Meyer y su montaje acelerado. Dentro de lo que son los planos que utiliza Russ Meyer en esta película, pues también, intentando evitar muchas veces a la censura, es decir, no pasarse de un determinado nivel, encontramos muchas escenas de sexo, pero siempre planificadas y visualizadas desde lejos, muchas veces. Es decir, no vamos a ver, evidentemente, a las dos personas muy cercanas teniendo relaciones, sino que las vamos a tener, por ejemplo, al lado de un arroyo o en mitad de un bosque, pero que el plano lo ocupa mayoritariamente el bosque y con las personas allí como muy pequeñitas que se ven que están haciendo cositas. Luego también os quiero contar un poquito lo que es el personaje de Raven de la Croix, que es la chica protagonista de esta película, con unas medidas de 126 D, 61,92. Creí entender en un artículo que yo leí hace ya bastante sobre esta película. O sea, 126 de pecho, D, 61,92. O sea, unas medidas absolutamente de vértigo.
Raven de la Crua fue la protagonista de esta película de Megavixens, fue recomendada a Russ Meyer por parte de Sherry Aubank, es decir, la protagonista de Super Vixens, ya que la había conocido porque también posó para la revista Playboy, creo que varios años antes de protagonizar esta película, pero que Sherry Aubank la había conocido cuando habían estado, por lo visto, ambas trabajando para modelo de lencería o modelo erótico o algo así parecido, pero que realmente fue Sherry Aubank quien se presentó a este, ¿cómo se llama? Russ Meyer. Y Russ Meyer, cuando la vio, no la dijo, porque esto, lo que voy a contar ahora, era un canon fijo en las películas de Russ Meyer. Russ Meyer decía: yo hago películas de comedia con mujeres muy voluptuosas, pero primero tengo que ver cómo es tu cuerpo. Pero para Raven de la Crua no necesitó Russ Meyer verla desnuda precisamente para contratarla, sino que directamente lo que precisamente hizo fue decir: no te voy a ver desnuda ahora mismo, me fío, viendo las medidas que os acabo de decir, que ya eran lo suficientemente exageradas, por así decirlo, para que pudiese contratarse. Y entonces Russ Meyer no la vio desnuda precisamente hasta que no la vio ya en el rodaje de la película. Russ Meyer luego también, cuando hacía las escenas de desnudos femeninos en esta película y en todas sus películas de la filmografía, trataba con mucho respeto a las mujeres. Además, como rodaba en zonas que fueran ya, por ejemplo, desiertos o zonas con bosques, para esta película rodaron en uno de los bosques canadienses cerca de la casa de Russ Meyer, en el que hacía relativamente frío cuando rodaron la película, porque se rodó esta película en octubre, entre octubre y noviembre del 75, luego se estrenó en el 76. Lo que hizo pues fue precisamente que, como sus actrices, sobre todo Raven de la Crua, pasaron mucho frío en sus escenas de desnudos al exterior, lo que hizo fue preparar precisamente a muchas personas con unos calefactores y con unos albornoces especiales para que en el momento en el que Russ Meyer dijesen corten, entonces se acercasen varias personas a tapar a todas las actrices que estaban desnudas en la película y calentarlas lo máximo posible para que no se enfriaran. Pero en las secuencias donde muchas veces están desnudas se les puede incluso notar la piel de gallina. Hay veces, sobre todo en los primeros planos de los pechos de Raven de la Crua, donde hay veces que se las nota un poco la piel de gallina, como diciendo: es que estoy pasando auténtico frío. Es que eso se nota bastante en la película. En la parte técnica ya os digo que la película es de las más locas y de las más veloces de Russ Meyer, porque toda la agilidad y el dinamismo que habíamos visto en Super Vixens, eso lo tenemos potenciado aquí. Todavía va más rápido que Super Vixen esta película. Va más rápido que incluso una película de Michael Bay en muchos momentos, ya que hay tal cantidad de aglomeración de planos que muchas veces tenemos que decir: bueno, vamos a parar un poco y a verlo. Porque es que, sobre todo en las secuencias del coro griego, donde está Quiten Natividad describiendo una serie de acontecimientos que nos va dando pistas de quién puede ser el asesino o la asesina de Adolf Schwarz, todo va a la velocidad de la luz. Es que prácticamente es un ritmo en el montaje aceleradísimo, en diálogos, en montaje, en planificación, todo va a la velocidad de la luz. Va la película, ya os digo, muy rápido. Ya os digo que Russ Meyer era una persona que trataba con muchísimo respeto a sus actrices. Es más, cuando Russ Meyer falleció, o cuando Russ Meyer estaba en una residencia ya quejado de un Alzheimer muy fuerte, pero antes de que perdiera completamente pues la memoria, las actrices, o sea, las personas que iban a verle precisamente a la residencia donde él estaba, eran las actrices de sus películas. Ni sus exmujeres, ni sus amigos, ni sus socios, ni sus conocidos. O sea, todos los socios que él había visto, que él había conocido para sus películas, aparecieron muy poco. Pero fueron Quiten Natividad, Sherry Aubank, Christy Harburg y Raven de la Crua los que más asistían o los que más iban a ver precisamente a Russ Meyer estando en la residencia ya, cuando él estaba muy aquejado de Alzheimer. Porque ella siempre dice que Russ Meyer fue un auténtico caballero en los rodajes de las películas. Las trataba muy bien como auténticas actrices, como auténticas estrellas de Hollywood, que aunque el presupuesto de estas películas no les daban para tener unas caravanas muy grandes, ni muchísimo menos, pero siempre tuvo una especial atención y las trataba muy bien para que no se pusieran enfermas, no se resfriaran y para que las condiciones de rodajes fueran lo mejor posibles para sus estrellas. Además es que luego, después del rodaje de Megavixen, después de haber terminado el rodaje, hizo con Raven de la Crua exactamente lo mismo que hizo con Sherry Aubank. Se recorrió Russ Meyer todo Estados Unidos, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, durante casi un año promocionando su película. Además, con la compañía de Raven de la Crua
y con Eddie Williams, que era entonces una de las protagonistas del Valle de los Placeres, que era entonces su mujer. Y por todas las partes por donde iban promocionando la película, siempre trató Russ Meyer a Raven de la Croix y a todas esas actrices de una manera completamente ejemplar. Luego, por lo visto, que tuvo una serie de problemas con Eddie Williams, que no tenía, pues realmente, no llevaba muy bien la relación, sobre todo ya en el 76, casi a punto ya de divorciarse de ella. Se puede decir que Russ Meyer trataba muy bien a las mujeres de una manera profesional, pero que luego en su casa, por así decirlo, ya en la vida conyugal, pues luego ya pues tenía muchas discrepancias con ella. Todas las mujeres que trataron a Russ Meyer dentro de lo que era ya no solo el casting, sino que es la filmación de la película, dicen que era una persona extremadamente buena, que era un buen hombre, que era una persona extremadamente educada, que siempre las trató muy bien, y de una persona extremadamente sencilla también, que era, por así decirlo, un buenazo. Pero la verdad es que era muy triste ver cómo este director pasó sus últimos años en una residencia aquejado de Alzheimer, prácticamente sin conocer, prácticamente con la única compañía de Raven de la Croix, de Kitten Natividad, de las actrices que habían protagonizado sus últimas películas, y que, debido a esa caballerosidad que él les había transmitido, pues fueron capaces de cuidar de él durante una época, durante los últimos años de su vida. Pero ya, desligándonos un poquito de lo que son los últimos y tristes acontecimientos de la vida de Russ Meyer, os diré, a modo de resumen, que Mega Vixens es, por así decirlo, la obra maestra de la comedia alocada. Si Super Vixens, la película que tenéis aquí comentada en el canal, era una auténtica maravilla en lo que se refiere a esa comedia surrealista tipo dibujos animados de la Warner, es que Mega Vixens ya es un paso gigante mucho más hacia allá. Es que ya es la comedia alocada. Es una película que roza casi en algunas secuencias, muy pocas, tengo que decirlo, la clasificación X, porque se pasó en algún momento Russ Meyer y tuvo que controlarse un poquito. Pero eso sí, no os vais a parar de reír con una película, ya os digo, cuyo universo y cuyo desarrollo no tiene nada que ver con la vida real. Es decir, cuando empecéis a ver esta película, completamente olvidados de toda razón y de toda lógica, porque las películas de Russ Meyer no tienen lógica interna, solo son un cúmulo de personajes parecidos y sacados de los dibujos animados, dominados, cuando son hombres, dominados por unas mujeres muy exuberantes, con un carácter muy fuerte, muy acérrimo, y con, por así decirlo, un carácter de armas tomar. Pero todo dentro de una comedia disparatada, llena de desnudos femeninos, desnudos masculinos, escenas de acción, escenas de comedia, persecuciones, peleas a puñetazo limpio, a patadas, con sierras mecánicas, gore, incluso sadomasoquismo brutal. Pero sadomasoquismo desde el punto de vista cómico, es decir, no es nada fuerte ni nada del otro mundo. No es la película de Tinto Brass esta Calígula, ni muchísimo menos. Esto no, las películas de Russ Meyer no eran así, eran comedias. Pero os puedo decir que Mega Vixens es un auténtico éxito. La película rompió todos los estereotipos habidos y por haber en 1976, llevando la comedia a unos límites que ningún director se había atrevido a hacer. Y que representa esta película la culmen de la creatividad, lo sublime de la creatividad de Russ Meyer y de Roger Ebert en calidad de guionista también. No vais a ver en vuestra vida una película como Mega Vixens. Si tenéis el placer de disfrutar de esta alocada comedia, os lo vais a pasar como unos auténticos niños. Lo vais a pasar en grande durante 100 gloriosos minutos. Si la película está mal interpretada, con un guión pésimo, todo ello, es todo de manera intencionada, pero eso sí, con unos planos únicos, con una planificación asombrosa, con unas secuencias de sexo que realmente no habéis visto en ninguna otra película, todo desde el punto de vista cómico, no desde el punto de vista provocativo, y con un final que es rocambolesco, estrafalario y guiñolesco a más no poder. Mega Vixens es una auténtica obra maestra de la comedia loca. Si os gustó Super Vixens, con Mega Vixens os lo vais a pasar en grande. Yo os recomiendo fehacientemente que si queréis pasar un buen rato de carcajadas, veáis esta singular obra maestra de Russ Meyer. Una auténtica comedia loquísima, loquísima. Espero que os haya gustado la crítica, que os suscribáis al canal, que le deis al like, para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, a la campanilla, para más vídeos en un futuro de este genio alocado del cine que fue Russ Meyer, y sobre todo, para cine de todas las épocas y de todos los géneros. Un abrazo y hasta mañana.